Nosotros, como ya sabéis, llevamos conformados algo menos de un año como colectivo y bueno, pues sí que veíamos que el río presenta ciertas carencias. A lo largo de todo el siglo XX en España los ríos sufren una degradación general, ¿vale? Es un contexto que se presenta más o menos en todas las comunidades autónomas. Fundamentalmente, esta degradación y estas carencias pues empiezan a aparecer sobre todo como resultado de unos planes urbanísticos cada vez más agresivos, más impositivos, que van ganando terreno a los ríos y que van modificando la fisonomía que tienen. Por ejemplo, en esas fotos es bastante evidente la evolución que sufre el río Tirón en el tramo urbano a lo largo de más o menos unos 50 años. Si os fijáis en lo que hemos seleccionado de rojo, pues vemos cómo en los años 40 el río Tirón tiene un recorrido más sinuoso, que presenta unos meandros, un aspecto más natural, y 50 años después, pues ya han sido puestos en marcha ciertas zonas urbanísticas, como pueden ser la zona polideportiva del Ferial, la zona del camping, y todo ello va haciendo que el recorrido del río sea más recto, ¿no? En cierto modo se rectifican las curvas y se hace que el río tenga un recorrido más recto. ¿Esto qué supone? Bueno, hacer que los ríos tengan un paso más direccionado hacia su desembocadura supone alterar tanto sus riberas como la calidad de las aguas. ¿Por qué? Porque en la medida en la que vamos ganando terreno a ese bosque de ribera, vamos alterando las márgenes, se van degradando, el agua baja a más velocidad, por lo tanto la sedimentación cambia, se alteran los hábitats de la fauna fluvial. Todo ello conlleva, pues eso, lo que decíamos, una paulatina degradación del entorno, del ecosistema. Y como ecosistema, por tanto, sus funciones se ven alteradas. Este sería el aspecto actual que tiene ahora mismo el río Tirón a su paso por Haro, ¿vale? Veis del fondo, esto estaría cogido como una vista aérea sobre el barrio de las Bodegas proyectado hacia la ciudad. Ahí es evidente cómo ha quedado el río pues constreñido a una línea con una fina fila de árboles a cada lado y incluso en algunos lugares pues se ve que carece incluso de vegetación, como apreciáis por ejemplo en la instalación de la pasarela nueva. No sé si se aprecia la pasarela. Pues es una acción urbanística que supone la antropización del entorno y que para su instalación se deforestó el bosque de ribera. Y no vamos a entrar a cuestionar las ventajas que supone esta pasarela ni su ubicación, pero sí que es evidente el impacto. Desde luego no sabemos hasta qué punto fue considerado, pero es bastante evidente. En su día se inauguró sin reponer la vegetación. Entonces, pues curioso, ¿no? Desde luego la línea que seguimos en cuanto a cómo actuar en las inmediaciones de los ríos llama la atención, porque parece que seguimos ganando territorio a pesar de que los ríos llevan años en SOS, ¿no? Que parece que nos dicen. Bueno, ¿cuál es el valor del Tirón? El Tirón es un río que, a pesar de estas amenazas que alteran el agua, que alteran sus funciones, podríamos catalogarlo como que tiene un nivel regular. Lo hemos valorado en nuestro informe. ¿Por qué? Bueno, porque sí que es verdad que comparado con otros ríos de España que están en núcleos más industrializados, pues es obvio que las amenazas aquí son mucho menos. Las amenazas de aquí, ¿cuáles son? Pues fundamentalmente, además del urbanismo, pues también las aguas que vienen de la agricultura, en las que se usan sustancias químicas, a veces también contaminación difusa proveniente de las fugas de los colectores del saneamiento urbano. Todo esto, pues va degradando un poquito la calidad del agua. Pero sí que es cierto que, aun y todo, sigue siendo un entorno natural dentro de una ciudad,
que conserva aún árboles de gran envergadura, muy maduros, porque tenemos unos ejemplares de alisos que son una maravilla, porque no solo influye en cómo aportan a la calidad del aire, sino que también son hábitat para aves, microorganismos, insectos. Todo ello forma un equilibrio ecosistémico que hace que el ecosistema siga vivo y funcione. Entonces, un valor ambiental que hay que tener en cuenta. Pero también es cierto que tiene un valor social muy potente. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, muchas caras de aquí son conocidas, muchos sois de Haro, y me imagino que la gente de Haro sabrá como yo que los jarreros y jarreras tienen un fuerte vínculo sentimental con el río. Ha sido un enclave en el que nuestros abuelos, bisabuelos y padres, bueno, pues hemos crecido ahí, y sí que hemos visto, los abuelos sobre todo nos cuentan, ¿no?, cómo la degradación ha sido bastante evidente. Entonces, que a día de hoy podamos tener un entorno natural dentro de la ciudad en el que poder recrearnos, en el que poder hacer un uso público y contactar con la naturaleza de una forma tan directa, eso tiene un impacto en la calidad de vida brutal, en la calidad de vida de los ciudadanos, además de ser atractivo, como no, para la cantidad de visitantes que tenemos, que además el turismo de naturaleza es algo al alza que cada vez se valora más. Dicho esto, el valor ambiental se ve muy reflejado por el nivel alto de biodiversidad que alberga el río. Ahí hemos puesto algunas de las fotos de especies que son fácilmente divisibles, no es que sean cosas difíciles de ver. La garza real, seguro que si soléis pasear por el río se ve de forma habitual. El martín pescador, que es un pajarillo muy llamativo, muy rápido, cuesta verlo porque es rápido, no porque no esté, y sin embargo las poblaciones en España están en grave decrecimiento. La trucha común, los anfibios, y hay una foto que sí que le hemos querido dar un protagonismo especial, que es la del bisón europeo. ¿Por qué? Bueno, pues este animalito es un animal que está gravemente amenazado en el mundo. Es una especie que habitaba toda Europa y que actualmente ha quedado reducido a unas pocas poblaciones. Una queda por Estonia y otra queda por Francia, España. Bueno, pues da la casualidad de que más o menos el núcleo de la población española queda en el entorno de Álava, Burgos, La Rioja, Navarra, y casualmente el Tirón es territorio de este bisón. Bueno, pues actualmente quedan 142 ejemplares en toda España, y en La Rioja la población sabemos que se mantiene, se reproduce, pero todo apunta a que está muy difícil su recuperación. Lo que está claro es que cualquier animal necesita su hábitat. Por lo tanto, a pesar de que se destinan esfuerzos a recuperar el bisón europeo, controlando el bisón americano que le hace competencia e intentando mejorar también la diversidad genética a través de centros de cría en cautividad, pues sí que es cierto que es fundamental cuidar los ríos para que estos animales puedan vivir. Entonces es algo que ya nos viene un poco a nivel mundial, europeo, ¿vale? Tenemos ahí como una luz roja que nos dice que algo pasa en el río. Bueno, pues hace unos meses unos compañeros del equipo de Ecologistas en Acción pues se contactaron con nosotros porque tienen una serie de proyectos planteados a lo largo de todas las comunidades autónomas de España para la recuperación de los tramos urbanos de ríos. Y ninguno de ellos todavía no habían hecho ninguno en La Rioja. Con lo cual nos pareció pues bueno, una propuesta o una oportunidad única para poder recuperar y poder restaurar los daños que tiene el Tirón y ponerlo en cierta manera en el mapa de estos ríos que se están recuperando. Como veis, bueno, los proyectos son muy repartidos, hay unos 20, el de Haro sería el 21º. Y bueno, uno de los más sonados ha sido el del río Manzanares, Madrid Río. No sé si habéis visto en la televisión, salen multitud de documentales, cómo empezó con un equipo de gobierno, luego hubo un cambio. A pesar de los cambios políticos, todo el mundo en Madrid está encantado y nadie duda de
de lo que ha supuesto para la ciudad, porque ha sido, pues bueno, de considerar el Manzanares como un río de segunda y un río encauzado, canalizado y hormigonado, a ser ahora mismo una isla de vida dentro de la ciudad. Entonces, pues bueno, nos pareció como, bueno, una oportunidad muy buena de aprovechar. Por lo tanto, como os decía, hace 6 meses nos ponemos en marcha, empezamos a estudiar cuáles son las carencias de nuestro río, qué amenazas tiene, qué potencial de recuperación tiene, y empezamos a elaborar el proyecto en cuestión. De esta manera, hace cosa de una semana, pues presentamos ya oficialmente el plan terminado. Este plan tiene, digamos, 2 dimensiones importantes. Una es la dimensión medioambiental. Por supuesto, la perspectiva ecológica siempre está ahí, porque un río cumple una función ecosistémica y es muy importante, sobre todo, que la mantengamos de cara a la crisis climática, además, que estamos padeciendo, ¿no? Es una fuente de vida, de frescor, importante para el ciclo del agua. Entonces, por esa parte, es indudable que tiene un valor. Valor social, como os decíamos también. ¿Por qué? Porque incide en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Pero también hemos tenido en cuenta que tiene que tener una dimensión económica, en cierto modo. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser viable. Porque también entendemos que, bueno, para un ayuntamiento tiene que ser realista y viable para que de verdad podamos implantarlo en Haro. Entonces, de este aspecto nos ocuparemos un poquito más tarde cuando hablemos de presupuestos y financiación. Así pues, mi compañero Juan Miguel va a explicar un poquito más cuál es el marco de este plan y cuál es el objetivo. Bueno, buenas tardes. Como ha explicado muy bien Yayo, nuestro objetivo primero es devolverle al río su valor, lo que es un río, que es una estructura viva que tenemos que mantener, porque nos afecta a los ciudadanos, como ha estado diciendo ella, en muchos sentidos. Y una frase que veis ahí en la diapositiva es la de que el río no es una barrera, es un elemento de conexión. Muchas veces estamos oyendo aquí en Haro, también se oye en otros lugares, pero como estamos hablando de nuestro proyecto, aquí en Haro, el río es una barrera, es un obstáculo, hay que salvarlo. No podemos ir desde el barrio de las bodegas y hay que hacer y hay que eliminar o hay que poner. Bueno, pues el río no es un obstáculo, el río es una estructura viva, es una estructura que comunica, es una estructura que lleva agua desde un lugar hasta otro, le da vida a un montón de seres vivos y además, como hemos remarcado, nos estamos aprovechando los ciudadanos de la existencia de esa estructura tan importante. Entonces no es ningún obstáculo, no es ninguna barrera. Y si algo tenemos que hacer para pasar de un sitio a otro, nos tenemos que pensar muy bien qué es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, estructuras como la que hemos visto antes de la pasarela, en la que se desmonta una vegetación y se puede quedar ahí meses y meses y meses degradándose el suelo, porque ya se ha retirado el suelo y el suelo es una parte viva de la naturaleza, degradándose el suelo, degradándose la vegetación, degradándose las riberas, es decir, alterándose todavía mucho más. Entonces nosotros lo primero que queremos remarcar es que el río es algo vivo, es algo necesario, es algo importante para las personas y por supuesto en la naturaleza, y no es una barrera ni es un elemento que haya que salvar y que haya que retirar y que haya que ocultar. En algunas ciudades los ríos están tan encajonados que están hormigonados y se les han puesto por encima pues vigas para que puedan pasar los coches, los autobuses y dices, pero por favor, ¿esto qué es? Bueno, pues aquí ya hemos visto con las fotografías iniciales que de haber un río que se acercaba a su cauce a lo que es el parking del ferial, pues ahora está más allá del campo de fútbol. Nosotros hemos cambiado el trazado del río. Ya no es tan sinuoso, lo hacemos más recto, más rápido, erosiona más. Es decir, vamos haciendo muchas cosas y ese es nuestro miedo y la aportación que queremos hacer. Es decir, hay que pensarse un poco qué es lo que se hace y cómo se hace. Entonces hay que devolverle al río pues, su aspecto más natural. No estamos hablando de cambiar los trazados que ya existen, pero sí que estamos hablando de que el trazado que tiene y la vegetación y los seres vivos que están en sus márgenes, pues vamos a procurar que aumenten y que mejoren la calidad de la naturaleza que disfrutamos y que podemos disfrutar todos aquí en el pueblo. El tramo de acción del proyecto que nosotros presentamos es un tramo corto,
solamente 1,9 kilómetros. Lo veis ahí señalado en una línea azul, que iría pues desde la bajada de la Fuente de la Salud al río hasta su desembocadura. Entonces, a lo largo de todo ese tramo, pues nosotros hemos estado recorriéndolo, viendo qué es lo que nos parece, qué cosas podrían ser mejorables, dónde habría que hacer retoques, y como ha dicho ya yo antes, pues los compañeros especialistas que tenemos en nuestra organización han venido a visitarnos, han hecho el recorrido con nosotros. Ellos son mucho más técnicos, de hecho son los que finalmente se encargan de la labor técnica y de cumplimentar todo tipo de documentos con la legislación última, pues son los que han venido con nosotros y han dicho, pues sí, esto que veis, esto es así, finalmente se tiene que hacer de esta manera. Y entonces hemos estado viendo pues toda esta zona, porque es precisamente lo que podría acogerse, que luego vamos a hablar, a este tipo de proyectos y subvenciones de la Fundación Biodiversidad, de la que hablaremos. Es el tramo que está dentro de lo que es el casco urbano de la localidad. ¿De acuerdo? Este tipo de proyectos no se hacen para recuperar otras áreas de los ríos. Son proyectos para tramos urbanos. Y estamos hablando únicamente de lo que está haciendo pues, Haro, la ciudad, con ese tramo que le toca del río Tirón. El planteamiento general pues, es coger ese recorrido y ver qué áreas tiene, y repartirlo, pues se ha repartido así a grandes rasgos, que todos lo vais a identificar en tres grandes zonas. Una que iría desde esa Fuente de la Salud hasta el Puente de Piedra del antiguo ferrocarril de vía estrecha. Otro sería desde ese Puente de Piedra hasta la LR 111, la carretera que cruza desde el Ferial. Y por último tendríamos pues otro tramo que es también un poco distinto, el que va desde ese puente o desde el campo de fútbol hacia la desembocadura. Entonces ahí hay una serie de tramos en las que, bueno, pues vemos que hay muchas actuaciones. Claro, es la que está inmediatamente casi en contacto con las vías de comunicación, con las calles, con la carretera y con el propio pueblo, con la mayor cantidad de edificaciones que hay, y en contacto también con el barrio de las Bodegas, y ahí es donde habrá una mayor cantidad de actuaciones propuestas para mejorar el estado del río. Y veis aquí, pues, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, tenéis la parte posterior de donde están las pistas deportivas, las piscinas y demás, que hay un paseo con una serie de muros de hormigón que están descascarillados, está descuidado ese paseo. La mayoría de las personas transitan o transitamos por la parte más próxima al cauce del río, que es la que se ve ahí debajo como una estructura, bueno, pues sí que se aprecia muy bien el camino, ¿no? Ya cerca de los árboles que están más pardos, porque en la época pues no tenían tanta hoja, más cerca del río. O, por ejemplo, pues la mencionada pasarela, que no nos vamos a reiterar en ella, pero veis que, bueno, pues se ha hecho ahí una transformación incluso pues del camino, porque esta foto está cogida más desde la zona del Ebro, y podemos ver cómo el camino de tierra que se ha hecho en la parte derecha de la fotografía para acceder a la pasarela y luego cruzar hasta la parte posterior donde ya está el aparcamiento, pues marca mucho que ahí se ha degradado el suelo, se ha retirado vegetación y está al descubierto. Incluso pues apreciamos que cuando se hizo el camino, pues en vez de podar árboles, pues directamente con las retros, pues a palazos, pues se rompen las ramas, se tira un árbol y se hace. Eso es culpa de alguien, pues es culpa de que no estamos bien educados y que la gente pues a lo mejor no tiene la información suficiente, pero sí alguien podría decirle, oye, mira, ten cuidado con esto, y ya está. Al operario bastante le han dicho que hagas el trabajo y cuanto antes mejor, pero si le implican un poco en el valor del río y le explican cómo debe hacerse la tarea, pues todos saldríamos beneficiados. Entonces, como se puede ver ahí, pues hay zonas que están muy, muy degradadas. Este parking, pues también veis que muchas veces está ocupado, a veces aparecen caravanas, autocaravanas, ahí se deposita mucha basura, pues hay que tener un poco de cuidado. Propondremos ahí unas cuantas cosas. Este proyecto, pues tiene, por supuesto, como es un proyecto técnico y como repetimos ya varias veces, lo ha elaborado gente que sabe lo que hace y que trabaja con planos y que este es su trabajo, pues nos enseña qué cosas vamos o se podría hacer o podría llevar a cabo, en este caso el ayuntamiento, hablaremos de él, si se decide por tomarlo y llevarlo a término. Por ejemplo, esta zona sería la zona que estaría
en la fotografía que veíamos antes, en la de la izquierda, donde se veía el paseo, donde están esas estructuras de hormigón y veíamos que la gente camina mucho más cerca del río. Pues bueno, el río es esta sería esa zona por la que ahora casi todo el mundo pasea, que tiene algo de verde, pero es hierba, ¿no? Casi no queda arboleda, y estas son las estructuras de hormigón, que son las que están desconchadas, estropeadas. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en esa zona, ¿qué cosas proponemos? Pues proponemos la instalación, por supuesto, a lo largo de todo el tramo que proponemos de proyecto, pues la recuperación de vegetación con especies autóctonas. Ahí veis que ya aparecen muchos más arbolitos puestos, ¿no? Esa simbología y esos dibujos pues indican que vamos a proponer que se coloque más vegetación. Beneficio para todos, ¿no? Pero además, pues también se puede ver en la imagen inferior, que se corresponde con lo que veíamos arriba, pues un panel. Pues a lo largo del trayecto de esos 1,9 kilómetros, pues habrá diversos paneles informativos donde pues la gente que se acerque, además de disfrutar del propio río, pues también se va a poder informar y educarse conociendo pues especies vegetales, especies de anfibios, especies de insectos, un poco lo que es el río, su valor, o incluso pues conocer un poco más en profundidad de la especie emblemática que hablaba antes ya yo, que es ese bisón europeo. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, también creo que se ve bastante bien una charca en el margen del río. Pues no cuesta nada hacer una pequeñita charca donde también acuden y sobreviven y se reproducen y completan sus ciclos anfibios, que también son un elemento vivo importante de un río. Entonces se excava un poquito, se rellena y él solo recoge agua con una derivación del río, y ahí tendríamos una charca de anfibios. Es decir, un montón de cosas que se pueden ir implementando en el margen del río para que éste recupere un aspecto más natural, por supuesto que con actuaciones nuestras, pero nuestras me refiero a los humanos, que lleven a que el río se parezca más a lo que debería ser, ¿eh? En otras zonas, pues a lo mejor el tipo de actuaciones pues son un poco menos llamativas. ¿Por qué? Porque nos vamos a ceñir sobre todo a lo que es el margen puro del río, ¿eh? A esa zona de cauce que unas veces estará con mayor o menor caudal, pero en esos márgenes sí que completar y restaurar muchísimo la vegetación, que atraerá, por supuesto, pues a gran cantidad de seres de otros grupos biológicos como anfibios, insectos, mamíferos, etcétera, etcétera, y recuperar la biodiversidad del río. Entonces, en la imagen de arriba y en la de abajo, pues casi que no hay diferencia, salvo que se puede apreciar que hay más vegetación y también alguna caja nido. Por supuesto que hay que procurarle a las especies que queramos que se vayan implantando y luego se busquen otros lugares donde poder nidificar, pues en principio lugares cómodos y asequibles para ellos, que sea difícil que un depredador o que alguien pueda dañarlos, y ponemos esos postes con unas cajas nido con las dimensiones adecuadas para determinados tipos de especies, cajas nido para aves, cajas nido para murciélagos incluso, pues vamos a proponer también ese tipo de instalaciones. Y claro, pues de la imagen de arriba y a la de abajo no hay mucha diferencia, pero prestando un poquito de atención sí que se ve que se añaden elementos que mejoran muchísimo la calidad del río, y que luego cuando veamos lo del presupuesto pues nos vamos a dar cuenta de que tampoco es tan costoso. ¿De acuerdo? No es tan costoso. Eso es lo que nos parece a nosotros, luego veremos. Bueno, pues paso la palabra a Iván. Vale. Bueno, yo os quería comentar un poquito las actuaciones, así un poco resumidamente, del proyecto en sí, que como hemos dicho los podéis consultar también está en internet o con el QR o demás. Y bueno, aquí tenemos una foto donde empezaría en uno de los finales del proyecto, en la Fuente de la Salud. Y bueno, vemos ahí, pues no son otro tipo de fauna o de... ¿no? Básicamente residuos. En general todos los ríos tienen bastantes problemas de residuos. Aquí podemos apreciar pues envases, plásticos, hemos llegado a ver ruedas, bueno. Entonces la primera acción antes de
de hacer ninguna otra transformación o pequeña transformación, sería limpiar los residuos, obviamente, porque contamina las aguas y afecta también a la fauna presente. Para esto se puede también plantear en un formato de, pues, con participación ciudadana, que la gente también participe, y luego siempre derivarlos a una gestión autorizada de esos residuos, que se gestionen como se tienen que gestionar. Esto sería el primer paso antes de empezar. Bueno, aquí vemos en la foto izquierda la zona del ferial, que antes comentaba mi compañero y demás, que normalmente, como es una zona que está bastante degradada, se tiende a caminar por la parte de abajo. Y en la otra foto tenemos las inmediaciones de la pasarela recién inaugurada, en la que también vemos falta de vegetación y, bueno, está así como un poco desnuda esa zona también. En estas zonas y en más, obviamente, el proyecto trata, pues, de replantar vegetación autóctona, chopos, alisos, sauces, fresnos, también con más o menos densidad según las zonas, también con arbustos autóctonos, saucos, endrinos, espino arbar, zarzamoras también. Esto se podría hacer de muchas maneras. Nosotros también planteamos la posibilidad de que se haga con participación ciudadana, con los... si hubiese interés, o pues incluso con colegios, con las AMPAs, o no, para que también la gente, las nuevas generaciones y los no tan nuevas generaciones se impliquen y participen y vean y se sientan parte de ese cambio un poco en el río Tirón. Porque, como vemos, prácticamente está todo, en estas áreas al menos, bastante como calvo, así desnudo. ¿Vale? Bueno, esto está en el ferial, en la zona del parking. Bueno, vemos un camino un poco difuso. A la derecha, como se paralizó, subía el río. Una pequeña hilera de árboles ahí un poco solitarios. En esta zona el proyecto trata de replantar un poco esa margen derecha del camino que vemos y protegerlo un poco con materiales, haciendo una pequeña valla con materiales naturales, pues, un poco de madera, un poco de cuerda, no siendo una valla que limite el paso, pero sí que se ha demostrado que por otros proyectos que poner una pequeña limitación de paso favorece que arraiguen las plantas y una vez que no se pisa tanto, tienen más posibilidades de arraigarse. Sí que, bueno, sería una especie de vallado muy simple, también para quizás no darle tanto espacio al camino, ¿no? Pero se podría cruzar esa pequeña valla, más o menos se plantea de 1 metro de altura, 1,20 m, básicamente para que no te sientas invitado a transitar por ahí. Y una vez que, no sé, quizá en 10 años o más o menos, una vez que esté arraigada la vegetación, se podría incluso retirar, es solo para permitirle el arraigo. Sí. Vale. Bueno, este es el puente de la LR111, ¿no? La carretera que cruza por encima del río. Aquí a derecha, bueno, vemos una especie de una zona en la que no hay prácticamente nada de vegetación, que nos llevaría hacia el río. En este talud también vemos las
canalizaciones de agua que no están a nivel ni nada, están ahí puestas un poco así. Y también hay un poco de pendiente que a veces incomoda el acceder por ahí. Y bueno, en esta zona se planteaba hacer un acceso por aquí que para superar el talud, una pequeña rampa en forma de zigzag para pasar el desnivel. También, obviamente, aumentar la vegetación, ¿no? Como decíamos, con diferentes árboles y arbustos autóctonos que nos pudieran dar sombra también, que nos permitiera poder disfrutar de este entorno también en verano, porque la sombra, bueno, los últimos años ya vamos viendo que cada vez es más interesante. Y aquí está prácticamente despejado. Y que conectase también, pues bueno, que se pudiese acceder pues desde la calle Navarra y tal, ¿no? Para subir a la Plaza de Araba. Bueno, aquí otra zona también bastante degradada. Esto es el final del ferial, donde están esos trozos de hormigón un poco degradados, que el proyecto intenta aprovechar. No es crear muchas infraestructuras ni hacer cosas muy... es aprovechar la infraestructura que ya hay, darle uso, darle utilidad, darle un lavado de cara, ¿no? Esta infraestructura de hormigón está bastante degradada, apenas se utiliza, apenas es disfrutona, ¿no? Y pues se trataría pues de lijar un poco la valla, pintarla, también retocar un poco las zonas de hormigón que están pues, estropeadas, descascarilladas. Y luego la idea sería pintarlo, hacer un mural bonito, probablemente de la flora y la fauna autóctona, que en otros proyectos similares que se han hecho por el Estado, desde ecologistas se han liderado también pues, campañas de participación con los colegios, en los que se les propone a los colegios unos bocetos temáticos y no pues los chavales y chavalas pues van a pintar y a sentirlo también un poco suyo, a darle un lavado de cara, a hacer un entorno más atractivo. También la idea sería colocar paneles informativos y algo más de vegetación, ¿no? Paneles informativos pues de la fauna y la flora que se pueden avistar desde esos que son como miradores del río, ¿no? Prácticamente esos espacios. Y también luego los accesos que hay a la parte de abajo, las escaleritas, eso quizás sí cerrarlas para fomentar que la gente transite más por esta zona de arriba y abajo permitir que resurja un pequeño bosquete en el que, bueno, luego lo comento un poco más. Pero sí, las escaleras también de acceso abajo se plantea cerrarlas. Vale. También colocación de paneles interpretativos en diferentes sitios. Hablando de la diversidad, la rica diversidad de flora y fauna que hay en la zona, la información de las especies amenazadas que tenemos en el Tirón, ¿no? Para conocerlas, para darles importancia. Porque si solo están en una zona degradada en la que no es agradable estar y no hay información, pues tenemos menos conocimiento. Cajas nido para las aves, como para ese herrerillo que tenemos ahí, para lechuzas también, que ayudan a controlar un poco también los roedores, los murciélagos, que es lo podríamos llamar un insecticida natural, ¿no? Que come gran cantidad de insectos, mosquitos, que nos ayuda a tener una mejor atmósfera en la ciudad. De hecho, el murciélago se le llama como colaborador en las ciudades, ¿no? En cuanto a que ayuda a hacerlas más habitables por su dieta. Y eso, y acompañado todo de paneles informativos y demás. Unos cuantos paneles, en verdad. Vale. Bueno, este es el final del ferial que comentaba antes. El proyecto intenta que las personas transitemos más por la zona de arriba a modo de mirador,
introducir aquí un pequeño bosquete. También esta es la zona aproximadamente en el medio, hacer una pequeña una pequeña charca de anfibios, que el agua circulase mínimamente con la propia dinámica del río, para que fuese agua limpia y pudiesen ahí reproducirse anfibios. Esto se hace en muchísimas ciudades, hay muchísimos proyectos similares, porque antes habían ranas, había anfibios, ahora no se oye nada. Si te vas a Gutiana con la bicicleta o lo que sea, dices, ahí va, mira, aquí hay ranas. ¿Y por qué? ¿Qué recuerdos o qué existen todavía? Pues esto sería una manera de que también aquí pudiéramos escuchar las ranas desde este pequeño mirador, y con un bosquete abajo, que al final lo convierta en un entorno mucho más agradable, mucho más atractivo, tanto, como decíamos, para todos los habitantes como también para la gente que visite Haro, que no tenga esa imagen de zona degradada, ¿no? Ese paseo, y que sea un entorno agradable en el que pararse, sentarse ahí, ¿no? Incluso en la zona de arriba, pues algún banco para sentarse, algo más de sombra. Vale, este es el puente de piedra del antiguo ferrocarril. Bueno, no voy a extender mucho. Se plantea un limpiado de la piedra, pues bueno, algo de pintadas y algo de suciedad y demás. Y se plantea un acceso, hay una pequeña rampa, pues hay un acceso cómodo, con unas escaleras otra vez de materiales naturales, pues madera, con una barandillita para poder subir todas las personas arriba. Arriba, obviamente, una valla metálica de seguridad en todo el perímetro, y desde ahí se podría también algún panel interpretativo de las vistas panorámicas que se ven los Sobarenes, la Sierra Cantabria. También hacia el otro lado, pues edificios emblemáticos, la Atalaya, la parroquia y demás, para que sea las vistas de arriba son excepcionales para ver el río, y sería utilizar la infraestructura que ya hay, que está ahí. Y bueno, y en esta zona del margen izquierda, yendo hacia el camping, pues delimitar un poco unas plazas de parking en la zona asfaltada, en el triangulito que no está asfaltado de allí, pues meter más arbolado para sombras, para atraer también a la fauna local. Y en el lado izquierdo, en la valla que da hacia el río, pues también parece un panel informativo sobre las vistas que hay ahí sobre el río, de la fauna y demás. Y bueno, estas serían así, grosso modo, un poco las actuaciones principales que hay planteadas. Es un proyecto que bueno, es una propuesta, todo es un proyecto abierto, está trabajado, pero es abierto, se pueden cambiar las cosas, no es un proyecto cerrado. Y bueno, doy paso a Juan Miguel, que va a seguir. Voy a hablar del dinero y del presupuesto del proyecto. Bueno, como acaba de decir muy bien Iván, este es un proyecto que está abierto. Nosotros hemos hecho un proyecto pensando desde nuestra óptica de conservación y regeneración de la naturaleza para el río Tirón, para el ayuntamiento y para la ciudadanía de Haro y para los visitantes. Pero claro, este proyecto nosotros lo hemos hecho como organización altruistamente. Nosotros se lo otorgamos a la ciudad de Haro, lo hemos depositado en registro del ayuntamiento, lo hemos depositado en registro de la consejería correspondiente a medio ambiente, lo hemos depositado a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y ahora son ellos los que tienen que analizar este proyecto, qué les parece, si lo llevan a cabo o no lo llevan a cabo. El proyecto, por lo tanto, lo tendría que ejecutar el ayuntamiento, porque sería
nuestra propuesta es que lo soliciten ellos, que lo revisen, que lo hablemos, que si les hemos ofrecido y les hemos dicho y estamos hablando ahora con todos los grupos políticos de la localidad que nos están recibiendo, pues nosotros aportaríamos también las correcciones que fueran necesarias, o se lo dejamos sobre la mesa y que ellos lo terminen y lo corrijan en algún aspecto que a lo mejor se nos ha escapado a nosotros, pero siempre desde una óptica de conservación y regeneración del río. Es decir, que por eso es que decimos que es abierto, ¿eh? No está cerrado. O se hace esto o no se hace, no. Esta es nuestra propuesta. Y ahora le toca pues a las personas que son nuestros representantes, son los representantes de la ciudadanía de Haro, pues mojarse y decir, pues oye, vamos a trabajarlo un poquito y lo solicitamos. La propuesta que nosotros hemos hecho es una propuesta que, como habéis visto, pues tiene una serie de actuaciones que tampoco son tan costosas. ¿Y por qué decimos que tampoco son tan costosas? Pues no son tan costosas, en primer lugar, porque supone un montante de 223.847 euros. Vale, ¿esto es mucho dinero? ¿Es poco dinero? Bueno, pues si vamos a hablar de cómo se consigue ese dinero, en realidad es muy poco dinero. ¿Por qué? Pues porque este proyecto, como ha dicho al principio Yayo, está hecho desde la parte más técnica y ajustándose a las condiciones que plantea la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio, que recibe fondos que todos conocemos porque los llevamos oyendo ya un montón de tiempo, fondos Next Generation, que los hemos oído todos, ¿no? Entonces la Fundación Biodiversidad es la que valora los proyectos que se presentan y decide si se ajustan o no a la convocatoria y dice, vale, de acuerdo. Entonces, este proyecto está hecho con gente que, como habéis visto antes, pues ya ha presentado 20 y este es el 21, 10 de los cuales están ya ejecutándose y finalizándose. No solamente están en el Estado español los que se presentan con la colaboración nuestra, ¿eh? Hay otros proyectos que se están haciendo porque otros ayuntamientos que ven la bondad de recuperar el río, de recuperar la naturaleza, de que los vecinos lo disfruten, de que afrontemos de una mejor manera el cambio climático, de que no contaminemos, etcétera, 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 pues también se buscan empresas o instituciones que les ayuden a elaborar este tipo de proyectos y los están ejecutando. En el mapa solamente aparecían los que como organización hemos trabajado y hemos presentado y se están ejecutando, pero hay más lugares. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja, hace una semana el Ayuntamiento de Calahorra ha dicho, mirad, vamos a ejecutar un proyecto de este tipo en el Cidacos, que nos lo financian y lo vamos a ejecutar en 11 meses. Ellos lo llevan trabajando hace tiempo y lo van a ejecutar. ¿De acuerdo? Es que no solamente se hacen los proyectos que presentamos los grupos de ecologistas, hay más. En todo el Estado nos estamos dando cuenta de que hay que hacer cosas y no las que veníamos haciendo, que es ocupar, degradar, alterar, porque al final nos perjudicamos nosotros mismos, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí están desglosadas las diferentes partidas de las cosas que hay que hacer. Pues limpieza de las orillas. Por supuesto que hay empresas o el ayuntamiento con las empresas con las que trabaje dice, pues oye, pues yo busco, me lo tienes que hacer de esta manera y las empresas lo harían. Y por eso está puesto cuánto costaría cada partida. ¿De acuerdo? Limpieza de las orillas, revegetación, colocación de vallados, todo eso pues tiene un coste. Pero ese coste debemos saber una cosa muy muy importante. Como he dicho, ese coste puede ser mínimo para el ayuntamiento y para la ciudadanía, que el ayuntamiento no es que sean ellos los que les sale el dinero de su bolsillo, sino que sale de los ciudadanos con los impuestos que estamos aportando, ¿no? Entonces, ese dinero vendría, si se hace con este tipo de actuaciones y siguiendo esas directrices de la Fundación Biodiversidad, a partir de los fondos Next Generation, de la siguiente manera: el 95% del presupuesto lo financia la Fundación Biodiversidad. ¿De acuerdo? Ahí, antes, si vuelves la diapositiva para atrás, veíais una cantidad de dinero, pero no está puesto el IVA, ¿eh? Luego, pues ya se pagará el IVA y demás, pero el IVA no se financia. Lo que se financia es el coste del proyecto en sí, ¿eh? Entonces, el 95% de este dinero
pues es el que daría la Fundación Biodiversidad al ayuntamiento en caso de que, cerrado el proyecto, se ajustase a ese dinero que hemos puesto antes, ¿no? Pero podría ser otro, menos o algo más. Ese dinero, parece que he estado esta tarde mirando números, que me lo había apuntado por algún sitio. Sí, ese dinero serían de los 223.000 euros, 212.000 serían los que daría la Fundación Biodiversidad. Es decir, que ya se queda en muy poquito lo que tendría que aportar la ciudadanía, ¿eh? Solo un 5%. Y más aún, muchas veces no se acometen actuaciones porque un ayuntamiento dice, es que mis arcas, mi dinero está... no tengo fondos para empezar a hacer obras, para pagar, luego coger las facturas, no sé qué, esperar y que me las abonen dentro de medio año, dentro de un año. Eso es un lío. Bueno, pues la Fundación Biodiversidad, cuando elabora estas campañas, eso lo tiene en cuenta y pone una cosa tan beneficiosa como que un ayuntamiento, desde el mismo momento en que ha entregado toda la documentación tras habérsele aprobado el proyecto, puede decir, por favor, adelántame dinero. Y desde el primer día al ayuntamiento en sus arcas se le ingresa el 60% de lo que se le va a abonar. El 60% son 127.593 euros, si fuese ese dinero, ¿no? Ya te dan el 60% y a partir de ahí empiezas a hacer obras. Y luego, pues por supuesto que va a haber personas que van a revisar, van a certificar que el proyecto se está ejecutando como se ha prometido y cuando se alcanza una cierta fase, se dice, bueno, pues ahora te adelanto el 40% que te queda, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que lo terminas, ¿vale? Entonces, el dinero es fácil de obtenerlo si uno lo hace ajustándose a las directrices de estas convocatorias. No si uno presenta un proyecto en el que dice, yo voy a poner muchas calles asfaltadas, muchas farolas, voy a conectar el barrio de la estación con... Me lo estoy inventando, ¿eh? No digo que haya un proyecto así, pero uno podría decir, yo lo que voy a hacer es poner aquí 7 pinos, voy a poner un poco de hormigón y 2 farolas, y la fundación dirá, esto no es renaturalizar, esto te has colado, no te lo acepto, ¿eh? Entonces, si se hacen los proyectos teniendo en cuenta que hay que dar lugar a que puedan regenerarse las riberas de los ríos, que la biodiversidad aumente, que los vecinos, que esa labor social que luego se puede conseguir implicando a la ciudadanía en el disfrute y en la conservación de su propio río, pues todo eso es lo que valora la Fundación y dice, pues sí, claro, esto es lo que queremos, pero no porque se nos ocurra a nosotros que somos unos iluminados, sino porque es lo que ha consensuado todo el mundo que es lo que se debe hacer, porque es lo que mejor funciona para regenerar y para que la gente lo disfrute. Entonces, claro, pues nada más entregar la documentación que ya te avance en el 60%, pues tienes ahí un colchón para trabajar durante meses, ir haciendo, y cuando ya has pasado una cierta fase te dicen, oye, que todo esto va rodado, pues certificamos y a seguir con el dinero. Una vez finalizado el proyecto, claro que el ayuntamiento ya se tiene que hacer cargo de una infraestructura que se le ha quedado para él, para su disfrute, para su beneficio, para el de sus ciudadanos o para el de los visitantes. Y claro que llevaría un gasto, pero igual que lleva un gasto, pues limpiar las calles, reparar lo que sea en el mazo o cualquier instalación municipal. Claro, nuestro grupo ha valorado, eso no está por ahí, pero en unos 20.000 euros al año, haciéndose pues destrozos y no sé, que a alguien se le ocurra que hace vandalismo, pero estamos viendo que, pero solamente para el mantenimiento, pues sí que hace falta dejar una partida de dinero, solo tiene que asumir el ayuntamiento. Pero vamos, con las personas con las que ya hemos hablado, todo el mundo eso lo reconoce. Si tengo una instalación, tengo que cuidarla, no la puedo dejar ahí que se pudra. Si hay que darle una mano de pintura o lo que sea, pues bueno, pues se le dará y ya está. No es tanto como el beneficio que sí que se obtiene para la localidad y para sus vecinos. Por eso, tenemos la última diapositiva, ¿no? O la penúltima. En la ejecución, en llevar a puerto no, si tengo yo la diapositiva, es que como yo tengo aquí, no sé si la vas pasando, tú no me daba cuenta. Bueno, pues por eso en la ejecución de este proyecto
decimos que no solamente está implicado el ayuntamiento, sino que también el gobierno, la Che y los ciudadanos. Todos tenemos que poner de nuestra parte, cada uno en lo que le corresponde. El ayuntamiento pues tendría que ser el que pues asuma que este proyecto con las modificaciones que se tengan que hacer y si está así a gusto de todos, pues perfecto, antes se puede llegar a pedir. A propósito, sabemos que va a haber una nueva convocatoria este año, una nueva convocatoria de fondos que lo más probable es que antes del mes por no pillarnos los dedos en agosto, el Ministerio diga nueva convocatoria. Es decir, que si se trabaja, pues uno se puede acoger a la convocatoria y acceder a ese tipo de fondos. Y si no, pues dicen, oye, pues lo trabajamos con más tiempo, lo miramos más veces y si hubiese otra convocatoria y pillamos a tiempo la convocatoria y entregamos, pues... Pero ahora sí que vamos a tener una nueva convocatoria y unos nuevos fondos a los que se podría acceder. ¿De acuerdo? Son fondos destinados exclusivamente para eso. renaturalización de tramos urbanos de ríos. Por lo tanto, es que el momento en el que se presenta este plan es idóneo. Y también, ahora sí, una cosa que no he dicho yo y que creo que se nos ha pasado, es decir que este proyecto no tiene ningún punto de colisión con los proyectos que esté ejecutando el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, sí sabéis los vecinos, que ha firmado un convenio con la comunidad autónoma, con el gobierno de la comunidad autónoma, por el cual en este proyecto que se llama Aro Wine Tourism and Talent, que lo habréis oído ya muchas veces, al ayuntamiento le van a dar 2.400.000 euros para ejecutar una serie de cosas. Pero ese tipo de cosas no son las mismas que un proyecto de regeneración y recuperación del río. No son incompatibles, todo lo contrario, nosotros estamos convencidos de que son proyectos complementarios y que van a ayudar y que el ayuntamiento puede decir, pues mira, de esos 2.400.000 que a lo mejor yo sí tengo una cierta sensibilidad y pensaba que poniendo 2 arbolitos o 2 arbustos ya cumplía con recuperar, no compro esos 2 arbolitos, hago algo mejor, otra de las actuaciones que contemple el proyecto. Y todo este proyecto de recuperación del tramo urbano del río Tirón, pues lo cargo a esto, que los fondos son para eso. Entonces son cosas complementarias. Eso nosotros, es que no es que se nos haya ocurrido, sino que conocemos cómo van este tipo de proyectos, nuestros compañeros que ya llevan ejecutando muchos saben cómo van y han negociado y lo hablan y ven que todos los ayuntamientos reciben múltiples tipos de subvenciones y que no son incompatibles. Tú accedes a una, puedes pedir una beca para transporte, puedes pedir una beca para matricularte, puedes pedir... Y son ayudas diferentes y una misma persona, siempre que cumpla unas condiciones, puede acceder a ellas. Pues esto es como una beca de recupera tu río, ¿eh? Entonces cada uno pues hará su trabajo si es que el proyecto pues definitivamente se pone en marcha, se ve bueno y lo revisa. ¿Puedo añadir? Sí, claro. Y luego añadir también que, claro, el plan que tiene en mente realizar, el plan turístico de Aro Wine Tourism and Talent, sí que digamos que se desglosan una serie de bloques de actuación, ¿no? Y una de ellas son acciones en el río Tirón. ¿Qué ocurre? Que, claro, los ríos en España, digamos que por directrices también europeas, pero también en un marco estatal y autonómico, tienen una serie de protección que impide que en las orillas de los ríos se hagan determinadas actuaciones. Esto quiere decir que, aunque se han considerado que se quieren hacer acciones en las márgenes del río, claro, no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, este proyecto que presentamos nosotros garantiza que todo lo que plantea va conforme a la ley de protección tanto europea como estatal. Por lo tanto, es perfectamente viable tanto en términos económicos como ambientales. Es más, tenemos la garantía de que proyectos con este mismo formato ya están siendo ejecutados en ciudades de España como Gijón, Granada, Melilla, Madrid, Baracaldo. O sea, no va a haber ningún problema en cuanto a actuar en un río de esta manera, porque esta forma sí respeta el ecosistema fluvial. Sí, las márgenes del río pueden ser privadas porque alguien las haya comprado, pero aún así la ley de aguas dice no. En un río, desde donde puede llegar a ocupar en las crecidas normales, que no se desborda el río, desde ahí en 100 metros no se puede hacer lo que uno quiera.
Es más, hay 5 metros de servidumbre siempre sí o sí, donde no se puede poner nada, porque en esos sitios, pues si hay que rescatar a alguien, si hay que hacer alguna cosa, pues siempre tendría que poder acceder cualquier elemento imprescindible, ¿no? Pero en la otra zona, que va hasta 100 metros, la Confederación Hidrográfica del Ebro, en este caso, es la que tendría que decirle a cualquiera, oye, eso no se puede hacer, ¿eh? Entonces, todas las actuaciones están pensadas y diseñadas atendiendo a lo que la legislación dice. No cualquier cosa que se nos ocurra con la mejor intención del mundo, pero que nos podemos encontrar con que después de elaborado y presentado, pues uno se lleva que no lo puede hacer, por todo lo que estamos diciendo, ¿eh?